Comenzamos en esta jornada de Noticias Canal 3 con este espacio especial al rescate de la historia con Marcelo Díaz Busquiazo. Saludamos a este historiador que la verdad que en estos ciclos que hemos empezado lo hemos disfrutado muchísimo porque nos trae a la memoria y por supuesto informamos a todos los televidentes en lo que tiene que ver Colonia del Sacramento, esa rica historia con personajes y también tener en cuenta que éramos la manzana de la discordia. Algo de eso se trata esto, Marcelo, hoy. De algo así se trata. Por 100 años fuimos la manzana de la discordia. Es más, yo diría que todavía seguimos siendo la manzana de la discordia en muchos aspectos. Pero bueno, vamos a hablar de historia y no de presente, en el hecho de recordar estos hechos, y hay algo fundamental. Siempre hablamos de esa colonia portuguesa o española, pero hoy vamos a hablar de colonia bajo bandera inglesa. ¿Qué sucede? En 1806 y en 1807 tenemos la presencia de la flota inglesa que había conquistado la ciudad del Cabo y en vez de seguir hacia Asia, hacia la India puntualmente, deciden atacar el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque se encontraba la capital del virreinato, Buenos Aires, con una riqueza muy importante porque mandaba periódicamente el tesoro hacia lo que es España, o sea, contribuía esta colonia con lo que era la corona. Y es así que van a llegar los ingleses y van a tomar una determinación que te preguntaría a vos, le preguntaría a la gente también, desde el punto de vista estratégico, ¿qué atacaría primero? ¿Atacaría el apostadero de Montevideo, donde está el grueso de las fuerzas, o atacaría Buenos Aires, más indefensa y donde está el tesoro? ¿Qué se haría? Y esa es la pregunta que se hace. ¿Qué harías vos? Cuando hablas de tesoro es como que nos viene la ambición a todos. Y esa ambición es la que lo movía a los ingleses. Además que no le preocupaba la fuerza porque era la mayor potencia en el mundo en lo que es la marina y el ejército de primer orden. Entonces van a atacar directamente Buenos Aires con una fuerza de unos 2.000 hombres. Van a llegar a Buenos Aires, van a desestimar Montevideo y van a desembarcar en Quilmes con una pequeña resistencia de lo que son las fuerzas virreinales de Buenos Aires, pero el 27 de junio de 1806 van a ingresar al fuerte de Buenos Aires a órdenes del general William Carr Beresford, y la población atónita va a ver esos casacas rojas, a los ingleses con su uniforme, pero también van a ver algo muy particular, a hombres con pollera, que son los famosos Highlander, eran el regimiento 71 de las altas tierras de Escocia, que usaban el kilt, que era su pollera, y les llama totalmente la atención. Pero además también venía un grupo que venía uniformado de verde completamente, y eran los rifleros, que es el mejor regimiento inglés que tenían, los mejores tiradores, con el fusil Baker, eran un ejército de primera orden. Y toman Buenos Aires, capturan lo que es el tesoro, lo envían a Londres, que lo reciben de manera espectacular, y se va a generar que el apostadero va a reaccionar. Montevideo, Pascual Ruiz Huidobro, va a disponer las fuerzas y van a ir al mando ¿de quién? De Santiago de Liniers y Bremont. Santiago de Liniers, francés al servicio de España, estaba en Buenos Aires, va a venir hacia Montevideo y va a hacerse cargo de la reconquista de Buenos Aires, atacar Buenos Aires para reconquistarla. Va a salir por tierra hacia Colonia del Sacramento y por el río también, y van a juntar las fuerzas en lo que es el Real de San Carlos. Van a acampar, se van a preparar y les va a decir: vamos a ir a reconquistar a nuestra capital, Buenos Aires, la capital del virreinato. Pero recuerden que aquel que vaya hacia atrás va a haber cañones apuntando. Lo mismo que pasó en Las Piedras con Artigas, exactamente, era una usanza, había que ir hacia adelante. Y es así que van a esperar una sudestada, las embarcaciones eran menores, los navíos ingleses de mayor porte no podían llegar a estas costas que es una trampa, con el tema de los bancos, los bajos, las piedras, o sea, que la oportunidad de encallar o de varar está latente, y van a poder cruzar entre las islas López y Antonio López y la isla San Gabriel. Van a cruzar esta fuerza expedicionaria, va a llegar a la zona de Tigre, zarpando el 3 de agosto, y se va a dar una sucesión de combates en Buenos Aires, donde luego se va a unir la figura de José Gervasio Artigas, va a concurrir a esa defensa, y
van a reconquistar la capital del virreinato. Las fuerzas de Montevideo reconquistan Buenos Aires con una compañía también de voluntarios de caballería de Colonia, que el gobernador de Colonia, Ramón del Pino, con su señora habían generado fondos, le habían hecho los uniformes y unos 100 hombres generan esa fuerza miliciana con jóvenes de entre 16 y mayores y hasta 45 años que generan las milicias. Son ciudadanos armados para la guerra. Y es así que esta reconquista le va a valer a Montevideo un título honorífico, va a ser reconocida como muy fiel y reconquistadora. Las tropas británicas son humilladas y van a capitular, que es una forma de rendición con ciertos honores. Solo los jefes van a ser prisioneros bajo palabra, pero después Belfort, conjuntamente con un personaje muy importante que es el coronel Denis Pack, que lo vamos a tener en Colonia, van a ser perjuros. ¿Qué es el perjuro? Es aquel que jura, atento a las leyes de la guerra, hacer lo que le corresponde y no lo hace. Entonces huyen y todo el mundo genera una conmoción importante. Los ingleses no se van del estuario, van a fondear frente a la isla de Flores, en Montevideo, van a esperar refuerzos desde Inglaterra y con una fuerza de unos 9.000 hombres, ahora sí, van a atacar por fuego Montevideo, que va a reaccionar muy bien, siguen hacia Maldonado, desembarcan en lo que es Punta Ballena, en las Piedras del Chileno, toman Maldonado, está el combate de San Carlos, van hacia Montevideo, se da el combate del Cardal, que es en la zona de Tres Cruces, desde Boulevard Artigas y Avenida Italia hacia lo que es la Ciudad Vieja, va a ser la zona de combate. Se llaman los Cardales porque en esa zona había muchos cardales, entonces se le pone el nombre a la batalla, o también del Santo Cristo. Si vamos a la iglesia del Cordón vamos a ver un santo de piedra que está desde 1800 y estaba en la calle ese santo, entonces también como el combate del Santo Cristo. Y los españoles, en este caso de Montevideo, son derrotados. El 3 de febrero, luego un arduo asalto de 10.000 personas que tenían Montevideo, murieron 1.000, o sea un 10%, como hoy Colonia si en un combate muriera 3.000 personas, muy sentido, y va a caer Montevideo en manos inglesas. Y va a generar también que va a empezar la prensa, La Estrella del Sur, un periódico, se respeta la libertad de cultos, que eso es importante, generan comercio y muchos empiezan a simpatizar con esa cierta comodidad que le dan los ingleses, que atrás de la mano armada viene el comercio y genera también que los comerciantes empiecen a hacer su negocio. Pero le quedaba Colonia y es así que mandan al coronel Denis Pack, aquel perjuro que había escapado de Buenos Aires, con fuerzas del 95 de rifles, esta unidad de élite que tenían, con regimientos de infantería, con los dragones de caballería, a conquistar Colonia, que había sido unos días antes evacuada. Había avanzado Liniers con un grupo de Buenos Aires, con patricios, habían evacuado la plaza fuerte de Colonia, se habían llevado los cañones a través de Higueritas, que es la actual Palmira, y Colonia estaba abandonada. Y es así que el 15 de marzo de 1807 vamos a ver ondear por primera vez en la historia, desde el punto de vista militar, la bandera de la Unión Jack, esa bandera británica. Es interesante ver cómo está compuesta. ¿Por qué? Porque esa bandera está formada por 4 países que tenemos puntualmente, lo que es la Cruz de San Andrés, que es la bandera de Escocia, también tenemos la Cruz de San Jorge, que es la bandera de Inglaterra y Gales, y la Cruz de San Patricio, que es en diagonal blanca y la diagonal roja, que es la de Irlanda. Esas son las fuerzas que generan, o sea, son los británicos puntualmente, o sea que en vez de inglesas serían invasiones británicas, y toman Colonia. ¿Qué van a hacer de Colonia? Generan un mapa de la parte terrestre, que es muy elemental, pero sí en detalle, que lo van a ver ustedes ahí, el plano que refiere a la parte marítima de Colonia. Sondeado todo lo que es la ensenada de Colonia, que técnicamente es una ensenada y no una bahía. Mucha importancia. Mucha importancia porque había sido causa de su anterior derrota también, Colonia, y como puerto de Colonia, Harbour to Colonia. El puerto de Colonia es fundamental para los ingleses. Pero ¿qué pasa? Desde Buenos Aires va a venir una tropa hacia Calera de las Huérfanas, comandada por Francisco Javier de Lío, que en 1808 va a ser luego el gobernador de Montevideo el 21 de septiembre, que de hecho hay una calle que lo recuerda,
este español que va a atacar Colonia entre el 21 y el 22 de abril de 1807 para reconquistarla. Va a venir hacia la zona del Real, se adelantan los miñones que eran catalanes, se les escapa un disparo, se pierde la sorpresa en la madrugada y los ingleses reaccionan. Entonces los españoles tienen que irse, no van hacia Calera de las Huérfanas, van a acampar al norte de lo que es el arroyo San Pedro. Van a estar en las alturas que dominan la cortadura del arroyo y el paso que está, que no es el puente, pero es cercano al puente sobre la Ruta 21, se encuentra ese paso viejo, y estaban acampados en observación, tratando de hostigar a alguna fuerza inglesa, pero que se enfrentaban a los ingleses. Y en la madrugada del 7 de junio de 1807, Denis Pack, con unos 1.100 hombres, va a atacar ese campamento español, que más o menos eran unos 2.000 hombres acampados. Mayor cantidad que la Batalla de las Piedras. Estamos hablando de unos 3.000 hombres que se enfrentan en San Pedro. La sorpresa es total cuando al amanecer escuchan los fuegos de artillería, ven el despliegue de esos casacas rojas, ven hacia el paso a la fuerza de los dragones, que son ingleses a caballo con un uniforme azul, con un casco, con cimera, o sea, son de película, y los dragones eran muy buenos combatientes. Y se genera un desbande en las tropas, prácticamente los que más resisten son las compañías de voluntarios de Colonia, porque están defendiendo parte de su tierra también, pero el resto, muchos de ellos, huyen. Y acá está el dicho, que soldado que dispara sirve para otra guerra, y si tendría razón en esos momentos. ¿Por qué? Porque a veces una retirada es muy necesaria para economizar fuerzas. El combate de San Pedro estratégicamente no tuvo ningún logro, pero sí fue una victoria táctica de los ingleses, que van a volver a Colonia, le van a provocar 120 muertos a los españoles, 5 muertos del lado de los ingleses, o sea que fue una gran victoria en este caso de los ingleses, y lleva a qué? A que ellos que pierden se van para Buenos Aires y van a generar la defensa de Buenos Aires, porque toda esta tropa que estaba inglesa en la banda oriental, Maldonado, Montevideo y Colonia, se va a juntar, estamos hablando de 9.000 hombres, van a desembarcar en lo que es Quilmes, cercano a la ensenada de Barragán, y van a avanzar sobre Buenos Aires. Y va a haber alguna pequeña interferencia, pero los van a dejar entrar a esa ratonera que es Buenos Aires. Y luego que los ingleses están metidos adentro, el general inglés, en este caso, que está a cargo de esa defensa, que es Whitelock, les dice que no carguen las armas, que ataquen a la bayoneta, y es un grave error. Y toda la población de Buenos Aires, los soldados, van a hacer de cada bocacalle, de cada azotea, un lugar de defensa. Y va a ser tan valerosa la defensa que van a ir aislando a los grupos de los mejores soldados ingleses y se llega a una victoria trascendente de lo que es esta defensa de Buenos Aires. Una victoria del pueblo. Del pueblo, un mes después de los que dispararon, los que huyeron en San Pedro, defienden en Buenos Aires a su familia, a su propiedad, a sus amigos, y se transforman en ratones que huyen, en leones que defienden a su familia y a su gente. Y es así que los ingleses van a capitular nuevamente. Denis Pack huye, en este caso los sacerdotes lo protegen y lo van a entregar luego cuando Whitelock se embarca con la fuerza para así no volver a estas latitudes. Y acá vemos cómo será la historia que luego como dice Paul Grossac, que los héroes de la patria vieja, llamémosle en este caso a Liniers, llamemos también a Francisco Javier de Lío, son las primeras víctimas de la patria nueva. En 1810, Liniers, que había sido proclamado por el pueblo virrey del Río de la Plata, es fusilado por afrancesado, por ser un francés, y las tropas de Napoleón que habían invadido España. Luego, en 1822, Elío, por defender el absolutismo como lo defendió siempre, defendiendo a Fernando VII, es capturado y ejecutado a garrote vil, que es una máquina de ejecución que estuvo en España hasta 1978, que es como una silla donde ejecutan el garrote vil, lo llevan al condenado hasta el lugar de la ejecución en un burro y de espaldas, o sea, mirando hacia la grupa, y ahí es ejecutado. Y por eso, si la historia olvida
rápidamente a sus héroes, puntualmente el caso de Liniers, que fue el héroe de la Reconquista, el virrey del Río de la Plata aclamado por el pueblo y luego vilmente fusilado. Y eso es parte de esta historia que hoy trajimos al rescate de la historia puntualmente. Bueno, y el rescate de la historia, bueno, lo que nos contaste, que aquí estuvo flameando una bandera británica, bueno, y además como comenzábamos, la manzana de la discordia de tanta historia que tenemos, no solo de españoles, portugueses, sino también de ingleses, que a veces no lo tenemos en cuenta, y te agradecemos esta historia porque forma parte de la nuestra. Así que fuimos ingleses en algún momento y bueno, es parte de esta rica historia. Muy bien, de esta manera cerramos este espacio especial de Noticias Canal 3 al rescate de la historia con el historiador Marcelo Díaz Busquiazo. Después de la tanda, más noticias.